Una boda en tiempos medievales era semejante a las actuales en que tenía una pareja de novios, dos familias que celebraban juntas, comida y bebida en grandes cantidades y una gran fiesta. Pero también tenía diferencias, como una cierta costumbre muy extendida en varios países de Europa, que se mantuvo más allá de la Edad Media, hasta incluso el siglo XVIII en algunos lugares, y que hoy resulta, cuando menos, extraña, si no chocante. La ceremonia de encamamiento o ceremonia de la cama de la noche de bodas, que se daba entre todas las clases sociales, desde los plebeyos hasta la realeza. Esta era la extraña y común ceremonia del encamamiento. Durante gran parte de la Edad Media, las formalidades para la celebración de un matrimonio eran pocas o mínimas, y había menos mecanismos legales para saber si el matrimonio era válido. Por esta razón, la mejor manera de constatarlo era contar con varios testigos de la consumación del matrimonio. ¿Cómo? Mediante la ceremonia del encamamiento, que surgió en la Edad Media no solo como una forma de constatar que el matrimonio se consumaba, sino también para recibir a los nuevos esposos en la comunidad. Tan fuerte fue esta costumbre que siguió siendo practicada aun cuando la Edad Media ya había terminado y no desapareció por completo hasta el siglo XVIII. ¿En qué consistía la ceremonia? Bueno, pues primero se celebraba la boda y se hacía una gran fiesta. Luego, hacia el final de la fiesta, los invitados, en los que se incluían familiares y vecinos, muy alegremente acompañaban, o literalmente llevaban, a los recién casados a la cama nupcial, donde eran desnudados y colocados, o sea, encamados, para que procedieran a consumar su matrimonio. Solían ser los hombres quienes llevaban a la novia y las mujeres quienes llevaban al novio, y siempre entre bromas y cánticos. Los detalles podían variar de un pueblo al otro. En algunos lugares, los invitados seguían la fiesta en el dormitorio, haciendo mucho ruido, para disimular los sonidos que podían hacer los recién casados mientras consumaban su relación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una vez dejados los recién casados en la cama, la gente los dejaba solos, pues el solo hecho de quedar encamados ya simbolizaba la unión. En Inglaterra, existía la costumbre de que el sacerdote entraba al dormitorio y bendecía la cama, mientras los recién casados bebían un vino especiado, muchas veces endulzado, y se preparaban para acostarse. Una vez en la cama, los padrinos y las damas de honor se sentaban a ambos lados esperando a que los recién casados les arrojaran sus medias, ya que existía la creencia de que a quien le cayera la media sería el próximo en casarse. Suena familiar, ¿no? Luego se cerraban las cortinas de la cama y la gente dejaba en paz a la pareja, a menos que hubiera dudas sobre las habilidades del novio, pero no era lo común. En muchos lugares la ceremonia se practicó por costumbre y así permaneció por siglos, pero en los países escandinavos fue obligatorio durante el periodo medieval, hasta el punto de que se exigía que hubiera al menos 6 testigos de la consumación del matrimonio para considerarlo legítimo. Esta ceremonia se practicaba en todas las clases sociales, desde los más pobres hasta los más acaudalados, pero tenía un significado especial en la realeza. En este caso, eran los cortesanos quienes acompañaban o llevaban a los recién casados a su lecho nupcial, y una vez encamados, el obispo se encargaba de bendecirlos. Luego, se cerraban los cortinajes y mientras los cortesanos seguían la fiesta, la pareja real debía consumar su matrimonio. El objetivo práctico era muy simple. Si alguien pretendía anular un matrimonio real, era casi imposible hacerlo si se había llevado a cabo la ceremonia de encamamiento. Claro que siempre hubo quienes se negaban a llevar a cabo esta ceremonia. Incluso un rey, Carlos I de Inglaterra, se opuso a ella, pero en general su práctica se extendió por siglos, hasta que simplemente dejó de ser popular y finalmente se extinguió. Existían otras prácticas medievales comunes para la noche de bodas que también desaparecieron con el tiempo. Una de ellas, que se practicó en varios lugares de Europa, fue la de llamar a una mujer madura para que constatara que la novia había llegado virgen al matrimonio. Pero esa es otra historia.